no ha arrebatado, aquí hay Marco. 13ª clase de la Universidad X72 Clases. Jesús, como nunca lo has visto. Y este es el verdadero documental de la historia de Jesús. Antes de comenzar el capítulo 7 de Juan, vamos a una revelación. Estaba conversando con todos el sábado aquí en la escuela. De repente me vino un revelario y tuve que parar para escribir. Y tuve que traerles este revelario aquí. Siempre les he dicho que la cultura es diferente de la inteligencia, que es diferente del conocimiento, que es diferente de la sabiduría, porque la sabiduría es visión. Y mira, qué maravilla. En fin, después de muchos años, llegué a esta síntesis de que Mateo es la inteligencia, Marcos es el conocimiento, Lucas es la cultura y Juan es la sabiduría. Es increíble esto, maravilloso. Música, Werner. Mirar. Mateo es el lógico, el matemático. El evangelio racional a los hebreos. Marcos es a través de Pedro, Pedro es a través de Marcos. Conocimiento. ¿No era Pedro quien decía, ¿te sed en la gracia y en el conocimiento? Lucas es pura cultura. A los griegos, lleno de detalles. Muchos detalles históricos. Juan es un libro completamente diferente. Es un libro de espiritualidad, de una visión espiritual de Jesús. ¿De quién es Jesús espiritualmente? Por eso es más profundo, porque es sabiduría. Y la sabiduría es visión. Por eso es que nos gusta. Tanto en Juan, la gente dice que el Evangelio de Juan es universal, pero ¿qué es universal? El Evangelio de Juan es sabiduría. Incluso hay mucha gente espírita, católica, evangélica, que dice así, solo hay que leer el Evangelio de Juan para entender, y es solo leer el Evangelio de Juan para entender de verdad. Debería entender. Juan 7. Después de esto, Jesús recorrió Galilea, manteniéndose deliberadamente lejos de Judea, porque allí muchos líderes religiosos buscaban incriminarlo. Pero al acercarse la fiesta judía de los tabernáculos, presta mucha atención. ¿Qué estaba llegando? Fiesta judía de los tabernáculos. Los familiares de Jesús. Y dijeron, ¿quién está hablando? ¿Para él? Familiares de Jesús. Familiares de Jesús. Prestar atención. ¿Quién está hablando aquí no es un fariseo? Es un familiar de ellos. Parientes de él dijeron, creo que ahora no es momento de secretos, Jesús. Es interesante cómo cambia totalmente el lenguaje. Hasta ahora estamos acostumbrados incluso a los fariseos. Profesor, maestro, por favor. ¿Cómo es familia? Tienen intimidad, ¿verdad? Él, desde pequeño, le cambió los pañales. ¿Sus hermanos ya? Mira, el nivel. Creo que ahora no es el momento de este secreto, Jesús. Querían enseñarle. Deberías ir a Jerusalén aprovechando la multitud religiosa para decir la verdad, pues la verdad, como usted mismo enseñó, no puede quedar escondida. Usando sus palabras contra él. ¿Qué cosas estas familias, verdad? Hasta que la familia entienda algún día, ¿no? Hasta que lo entienda, es así. Vas a tener que tener paciencia. A lo que Jesús respondió, a su familia, todas mis manifestaciones necesitan sabiduría, y ustedes no entienden. Ustedes aún no son odiados como yo. Es fácil para ustedes hablar. No saben que están buscando mi cabeza en Judea. O lo han olvidado, o saben y lo han olvidado. Por lo tanto, vayan ustedes a la fiesta. Y yo esta vez, no. Verás, no está escrito, pero está implícito. Cosas de familia. ¿Qué está implícito aquí? ¿Se dieron cuenta de lo que está implícito aquí o no? Cuando sumas una cosa a otra, ¿qué entiendes? La sabiduría me dice que la familia de Jesús, María, y sus hermanos le dijeron así. Hey, hermano. El original puede ser primo y hermano. Vamos con el hermano. Hey, hermano.
Haz lo siguiente. Vamos allá. Aprovecha, porque ellos querían ir a la fiesta. Todavía tenían mentalidad de iglesia. Todavía tenían mentalidad antigua, testamentaria, bíblica. Esa cuestión también de la cultura, como, por ejemplo, para nosotros aquí, para que entendamos, hoy sería Pascua. Algo que decía así, no va a ir al Señor en Navidad. Va a perderse la Navidad, pero habrá el espectáculo de Papá Noel. Habrá arbolito, habrá regalito, habrá de todo, habrá el calcetín. En Pascua habrá chocolate, habrá conejito. En la fiesta de San Juan habrá batata, habrá maíz. Ellos tenían muchas ganas de ir porque había buena comida, había música. Era bueno, era delicioso. Ya pensaste que en esa época no había nada bueno, ¿verdad? No había WhatsApp, no había nada, no había YouTube. Entonces, esas fiestas de pueblo, así, eran todo lo que tenían. Ellos tenían muchas ganas de ir. Jesús dijo, ustedes no entienden. Vamos, Jesús. ¿No tienes toda esa sobrenaturalidad sobre ti? Vas a estar protegido. Vamos. Jesús dijo, ustedes no entienden. Quieren mi cabeza allí. Hay un momento para que yo vaya. Hay un momento adecuado. Vayan ustedes. Cuando él dice vayan ustedes, no se entiende ya. Cuando él dice vayan ustedes. Sí, vayan ustedes. Es decir, vayan ustedes, ¿qué significa? Tienen muchas ganas de ir, ¿verdad? No quieren perderse la fiesta de la iglesia, ¿verdad? De la procesión, del carnaval, de lo que sea. Vamos, vamos. Pero después de que ellos se fueron a la fiesta, Jesús fue. Entonces, ¿Jesús mintió? Revelar. El texto original, por supuesto, al decir, de manera exclusiva por Juan, que sus familiares aún no entendían su misión. Y por eso, Jesús, al concienciar incluso a sus propios familiares, oculta que él iría. Oculta, omite, miente, porque sabía que ellos no guardarían. Secreto, y su manifestación no podría ser comprometida. Entonces ellos no creían en el pacto de silencio, en la masonería de sus bocas. Él no creía, él no creía, él no creía que ellos iban a guardar silencio. Juan, en su Biblia, va a decir así, y ellos aún no confiaban, no creían en él como deberían. Aún no. ¿Sabes qué máxima tenemos aquí? Cuando alguien no confía en ti, tú tampoco puedes confiar secretos a esa persona. Dios te está diciendo hoy, aprende esto. Nunca compartas secretos con quien no cree en ti. Solo comparte secretos con quien realmente confía en ti. Cuando tus familiares llegaron primero a la fiesta de las iglesias, los líderes religiosos, reconociendo a tu familia, preguntaron, ¿dónde está Jesús, tu pariente, es decir, tu hijo? ¿Dónde está Jesús, tu sobrino? ¿Dónde está Jesús, tu primo? ¿Dónde está Jesús, tu hermano? La mitad de la multitud decía, es un buen hombre, ese Jesús. La otra mitad decía, él es solo otro engañador. ¿Es dualidad o no, verdad? Sí. La mitad siempre estará a favor y la mitad siempre estará en contra. Por eso no puedes tener miedo de hablar en público. ¿Visteis hace poco los trabajos de las escuelas? Ellos hablando en público aquí en medio de la calle, en el centro, ofreciendo una Biblia. ¿Por qué no puedes tener miedo? Porque la mitad siempre estará a favor y la mitad siempre estará en contra. Si alguien se levanta con una piedra, habrá alguien que diga, no lances esa piedra. Así que, tranquilo, todo está bien. Cuando la fiesta de las iglesias estaba a la mitad, quiero que escribas esto. Escribe así, el culto estaba a la mitad. Algo bueno, ¿verdad? ¿Vas a aprender con tu Dios o no cuando le gusta llegar a Jesús al comienzo del culto? No, no voy a interrumpir los ceremoniales. Déjalos hacer sus prólogos. Canta, orquesta, canta, coro, canta, todo. Deja que lo hagan.
Cuando el culto estaba a la mitad, la misa a la mitad, él comenzó a enseñar. Algunos judíos críticos decían, interesante, ¿cómo puede hablar con tanta sabiduría si nunca fue formado en el templo? Entonces, él era rabino de la escuela, pero no estaba formado en el templo, no tenía oficio sacerdotal, no tenía autorización del templo, no hablaba por el templo. ¿Entiendes lo que quiere decir aquí? Estudió, pero no es oficial. No tiene condecoración, no tiene oficio, no tiene presentación, no tiene credencial. No, tiene diploma, pero no tiene diploma de ellos, no tiene oficio de ellos, ¿entiendes? Mi enseñanza no es de mí, al igual que la predicación de los teólogos, o mejor dicho, mi enseñanza no es de mí mismo, como la predicación de los teólogos. Mi enseñanza es espiritual. Entonces, es eso. ¿Qué dijo? ¿Y cuál fue el primero revelado hoy? El Evangelio de Juan es espiritual. Sabiduría es visión y visión es espiritualidad. Es ver de forma inmaterial. Mi enseñanza no es de mí mismo, como la predicación de los teólogos. Mi enseñanza es espiritual. Y aquel que sea verdadero, mira qué hermoso, reconocerá la coherencia de lo que enseño. Pero el que no lo sea, quedará satisfecho con las ilusiones predicadas en las sinagogas, es decir, hoy, en las iglesias. Si es necesario, anillo, diploma, formación intelectual para ser escuchado, esas son las exigencias de aquellos que buscan la exaltación del propio ego. En mi Biblia no está así, profesor. ¿Vas a confiar en mí o no? Si no confías en el profesor, es que yo no confío en vosotros, mis secretos. La gran cuestión es cuando él en su Biblia estará así, y vosotros predicáis, según vuestros propios estándares, vuestras apariencias. La apariencia allí no está hablando de ropa. La apariencia está hablando de la formación externalizada, que es un anillo, un diploma, una toga de graduación. Es decir, hay que tener eso, y eso para ser respetado. Quien no tiene eso y no tiene eso, no es respetado. Quien no lleva traje y corbata, no es respetado. Eso es lo que él está diciendo. Y en su Biblia dice estándar, según vuestros estándares. Solo respetáis, según vuestros estándares, que son estándares humanos. En su Biblia está diciendo así, para la propia gloria. Gloria allí es ego. ¿Qué? ¿Crees que es gloria? Gloria es ego. Entonces, para su propio ego, para su propia gloria, es decir, las personas se forman en la religión para ser respetadas, para ser escuchadas, para su propio ego. Es decir, solo aquí, en este pequeño fragmento que me estás escuchando por primera vez, en los primeros 30 días, o si ya me estás siguiendo desde la primera clase, solo aquí deberías entender todo. Y salir del sistema. ¿Por qué? Porque miras al Papa, a los arzobispos, a las monjas, a los pastores, a los rabinos, y ves lo mismo. Entonces te preguntas, ¿qué diría Jesús si estuviera ahora, aquí, para todo lo que hay hoy, 2000 años después? La respuesta está ahí. La misma respuesta. Jesús es el mismo ayer, hoy y eternamente. Diría lo mismo. Estándares, exigencias, apariencias, externo, anillo, diploma, formación, gloria humana, ego, reconocimiento, nada de eso. Entonces, un líder religioso dice, sabíamos que aparecería en la fiesta de las iglesias. Jesús dijo, no es de. Eso es. ¿Quién no es? Moisés. ¿Quién les dio? ¿Una Biblia que nunca entendieron? Muchos que están aquí quieren incriminarme con la pena de muerte. Y otro líder dijo, solo, sí, es el demonio, porque nadie aquí quiere matarlo.
Ese líder quiso decir así: voy a traer el lenguaje solo hablado aquí, hablando. No voy a escribir. Pero quiso decir así. ¿Se volvió loco? ¿Se está haciendo la víctima ahora? ¿Quién aquí quiere matarlo? ¿Alguien aquí quiere matarlo? No sé, estás conspirando. Nadie de la iglesia, ni un pastor, nadie quiere matarlo. Gente, esto es muy serio. ¿Ves esto aquí? No sé cuánto valor le estás dando, porque depende de tu sabiduría, depende de cuánto eres una verdad, pero esto aquí es muy serio. Porque es más o menos lo que sucedería si yo fuera ahora a cualquier plaza, con micrófono, o frente a cualquier templo. Si empiezo a hablar frente a cualquier iglesia, dirán exactamente esto. Dirán: ¿te has vuelto loco? ¿Quién te está persiguiendo? ¿De verdad crees que algún pastor o sacerdote te mataría? ¿De verdad crees que algún hombre de Dios de la iglesia te mataría? Interesante, ¿no? ¿Es lo mismo o no es? Es. ¿Ves que nada ha cambiado? Ahí, Jesús triplicó. Seguís tantas cosas de la Biblia, pero ¿no sabéis que la esencia de los mandamientos vino antes de Moisés? Vosotros, por ejemplo, circuncidáis en sábado, y yo no puedo curar a alguien en el día que para vosotros es sagrado. Esto es muy interesante, porque aquí él menciona a Abraham. Él dice que, en realidad, mucho antes de la ley, existían otras dispensaciones. Entonces, tienes el patriarcado, que es mucho antes de la ley, y ya tenías la circuncisión. Quiero decir, ellos mencionan tanto a Moisés, 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 pero la circuncisión era algo de Abraham. Tenía un contexto mucho anterior. Y ahí Jesús les está mostrando cuanto ni siquiera entienden de la Biblia. Y, además, él mira y dice: para circuncidar a un niño en la sinagoga, en sábado, hay que trabajar. Hay que coger un cuchillo, hay que esterilizar, hay que quitarle la ropa al niño, hay que poner al bebé sobre una plataforma. Después hay que aplicar los medicamentos para la cicatrización. Cicatrización, quiero decir, un trabajo, es una cirugía. Entonces la cirugía se puede, pero curar a alguien no se puede. ¿Cuál es el sentido? Sí, corta la pólvora, pero curar no, ¿verdad? ¿Cuál es el sentido? Entonces, ese es tu Dios, el Dios que explora las incoherencias, la vulnerabilidad de las enseñanzas y predicaciones del sistema. ¿Y qué debemos hacer hoy como cristianos? Explorar eso. ¿Qué crees que hace aquel toda la vida? Explorar las incoherencias del sistema. Vosotros solo veis lo que está escrito en la Biblia, diciendo que está en la Biblia, pero no entendéis los porqués de cada ley y mandamiento. Sabes, este capítulo es un capítulo tenebroso. Este capítulo es muy denso, es muy... Juan logró recordar con testigos una discusión que Mateo nunca recordó, Marcos nunca recordó, Lucas nunca recordó y nosotros nunca imaginamos. Si no fuera por Juan, pensaríamos que las discusiones con los fariseos en la plaza eran una discusión pequeña. Este capítulo prueba, presta mucha atención a lo que estoy diciendo, los capítulos 7, 8 y 9 prueban que Jesús tenía una discusión violenta, interminable, un debate que nunca terminaba con esos bíblicos. Eran muy malévolos. No tenéis idea. Porque si solo leemos los otros tres evangelios, pensamos: ellos provocaron a Jesús, ellos respondieron y se acabó. Era inmensa, la discusión no terminaba. Y no pienses que Jesús huía, no, ellos respondían, Jesús respondía, Jesús respondía, ellos atacaban. Entonces Jesús dijo esto: es que cuando Jesús dice así, ustedes no entienden ni la esencia, tienen que entender por qué existe la ley. Hay una esencia. Entonces, algunos religiosos dijeron: en la Biblia está escrito que nadie sabe de dónde vendrá el Mesías. Y tú, un hombre común y pecador, sabemos de dónde vienes. ¿Qué cosa? No, gente.
¿Ves cómo atacan? ¿Lo ves? La Biblia dice, él acaba de decir que ellos usan el Tanaj. La Biblia dice que el Mesías viene de un lugar que nadie sabe, es espiritual, viene del cielo. O viene de Belén, otros decían que tiene que ser de Belén, de la tribu de David. Entonces Jesús exclamó, sí, ¿conocen? ¿De dónde viene el hombre Jesús? El hombre. Pero al Dios, Jesús, aún no lo conocen. En tu Biblia estará así, yo, el Padre, el Padre, el Padre, el Padre, el Padre, el Padre, pero eso es lo que le está diciendo. Al Dios Jesús aún no lo conocen. Es hermoso, ¿verdad? Entonces, algunos que estaban allí y creyeron en él cuando dijo eso. Y al ver la reacción del pueblo, cuando los líderes espías miraron de lejos y vieron que aún había gente de su culto convirtiéndose, metanoia a Jesús. Cuando vieron esa reacción del pueblo, los jefes de las iglesias y del templo ordenaron que los policías arrestaran a Jesús. Entonces dijeron, policías, arresten a ese hereje. Al darse cuenta de esto, Jesús se despidió de la multitud en medio del culto de las santas iglesias tabernáculos, diciendo, quiero que lo entiendas así. Hazte una pregunta a ti mismo. Vas a hacerte una pregunta a ti mismo. ¿Por qué los líderes del templo piden a los policías arrestar a Jesús y en lugar de que Jesús huya y corra, él todavía se va a despedir? Solo entenderás esto al final. Policías, arréstenlo, y él sigue hablando y aún se despide. ¿Qué va a pedir? Él se va a despedir, diciendo así, valoren lo que enseño, porque pronto no podrán ir a donde yo voy. Y la multitud, sin entender lo que decía, esas cosas espirituales, pensaban que hablaba de ir a otros países. Porque hay judíos helenistas, hay judíos que están en Grecia, hay judíos que están en Creta, hay judíos que están en Asia. Pensaba, él se va a unir a un pueblo nuestro, ¿de dónde viene la salvación en otros países? Por eso no podremos ir allí, porque tendrá que huir de aquí, porque la policía lo está buscando. Porque bien, en el momento en que la policía comenzó a moverse para ir, quiero que entiendas que los policías hicieron exactamente lo que yo hice. Ahora, los policías cogieron, pusieron la mano en la espada, en el arma, bien, despacito así. ¿Por qué hicieron eso los policías? Lo entenderéis al final. Jesús, entonces, salió antes de que llegaran los policías. Pasó el tiempo, llega otro día de la fiesta de los tabernáculos. Tabernáculos, iglesias. En el último y más importante día de la fiesta de las iglesias, todos pensaban que Jesús no tendría el valor de aparecer. ¿Por qué? Los policías corrieron tras él. ¿No es así? Ahora Jesús no aparece en medio, Jesús aparece al final del final, en el momento más importante de la fiesta de las iglesias, el clímax. Y no habló bajo, gritó. Gritó porque la gente estaba emocionada, hablando alto. Cantaban alto. Y en medio de los alabanzas, muchos salmos que se cantaban en el patio del templo. Debéis recordar eso de la antigua escuela, de la primera universidad ¿no es así? Bueno, en medio, Jesús dijo en voz alta, si alguien tiene sed, venga a mí y beba, porque yo soy el agua viva que dice la Biblia. Querido alumno, lector, oyente, ¿sabes a qué se refiere lo que es agua viva? Vamos a revelar. Te digo que aquel que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Y qué agua es esa? ¿Y qué agua es esa? En la Biblia original, el códice revelé sobre los salmos de alabanza y adoración cantados en el momento en que el sacerdote derramaba el agua, el aceite sagrado en el altar. ¿Pero qué es? Agua
viva allí? Para entender esto, tienes que ir a las profecías del Antiguo Testamento de su Biblia, que hoy es el Antiguo Testamento de tu Biblia, para entender que es agua viva. En el versículo 39 lo entiendes. El propio Juan dice ahí, en su versículo 39, que Jesús se refería al Espíritu. ¿Qué es agua viva? Espíritu. Entonces, él gritó en medio de la multitud, en medio del templo, en medio del culto principal. Vamos a revelar el principio. Era la palabra. Ella estaba con Dios en sí, y la palabra era Dios. Él dijo, ¿queréis el Espíritu Santo? Yo soy el Espíritu Santo. Yo soy el Espíritu perfecto, que es lo que significa santo. Demostrando cabalmente que no existen tres personas de la Trinidad. Solo este versículo aquí. Ya desmonta toda la Trinidad. Porque el Espíritu de Cristo es el Espíritu Santo, es redundante, que es, obviamente, el Espíritu de Dios. Y más aún, Juan, para dejarlo aún más claro, no lo estoy mostrando aquí, pero para dejarlo más claro aún, Juan dice así. Y ese Espíritu estaba allí en él. Porque aún no había sido glorificado, es decir, no había muerto, no había resucitado. Después es que murió, resucitó, y ese Espíritu de él vino para nosotros. Es decir, el Espíritu Santo estaba en él. ¿Y qué dicen las iglesias? Que el Espíritu Santo estaba allí con Dios, el Padre. Y él dice, cuando llegue allí, enviaré al otro Consolador. Ahí se pasa el bastón, llega, se sienta en la silla de dextre. Mira al Padre, mira al Espíritu y dice, ahora tú bajas. Entonces el Espíritu baja. El Espíritu no estaba allá arriba, hijo mío, el Espíritu estaba aquí abajo. Es el propio Jesús. Cuando él habla de otro Consolador, porque es increíble, pero 1.500 millones de personas creen que el otro Consolador es otra persona, es otro Espíritu, pero está claro aquí. Dios mío. No hay ni siquiera de qué discutir. ¿Qué es lo que siempre he enseñado? La mitad del pueblo quedó dividida. Unos decían que sí, él era el Mesías. La otra parte consideraba imposible que el Cristo viniera de la pobre y simple Galilea. Es interesante, ¿por qué empezaron a creer que él era el Mesías de nuevo? Mira que él fue al primer culto. Y ganó personas para la conciencia cristiana. Fue al segundo culto y último, más importante, y ganó aún más personas. ¿Y por qué ganó? Porque enseñaba con libertad. Los religiosos tenían miedo de arrestarlo, porque a la multitud le gustaba. Y solo les gustaba, no porque las palabras fueran buenas, sino porque él ya había ayudado a mucha gente. Ya había hecho muchos milagros. Entonces, los milagros protegían su discurso. Y ahora que las personas habían recibido milagros, porque toda persona que estaba allí vio algo, escuchó algo, o algún pariente recibió algo. Entonces, le permitieron hablar. Como ya has ayudado a mucha gente, entonces, di lo que tienes que decir. Después de que has hecho tantas cosas, tienes autoridad. Hazla. Hazlo, 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 hazlo. ¿Están entendiendo? Lo que quiero decirles es esto. Si llego hoy al centro de Sao Paulo, allí en el centro de Sao Paulo, y empiezo a decir las verdades que Jesús decía, salvo arrestado de allí. O, tendré que salir en algún momento. Pocuita, porque si empiezo a decir las cosas, aquel día que fui al templo de Salomón, ¿qué hablé? ¿O en Brasilia? Sí, fue un gran problema. Si no recuerdan el templo de Salomón, si no recuerdan el día que estuve frente al templo de Salomón, el sacerdote me pidió que parara. Él dijo, me están llamando aquí, las autoridades de Sao Paulo me están llamando para que pare. Yes, parar. La Iglesia Universal nos dijo que éramos terroristas y mandó a camarógrafos a cruzar la calle y filmar todo nuestro evento para adquirir pruebas contra nosotros. Y, del otro lado, el personal ex que estaba frente a su patio, los expulsaron de allí. Eso, en apenas que media hora de discurso. Fueron media hora de música y media hora de discurso. Y mira que ni siquiera dije muchas cosas. ¿Podéis entenderlo o no? Si hago esto, en cualquier lugar, ya sabéis, no es problema.
Ahora, si voy allí y curo al ciego, y curo al cojo, entonces la gente querrá escucharme más. Pero que me escucharon. Sonó la sabiduría con los milagros. Entonces, Jesús tenía eso, porque era el momento. Es interesante que cuando dicen aquí, Él es el Mesías, siempre está dividido, ¿verdad? Dualmente, la mitad piensa que sí, la otra mitad dice, no es posible, el verde es Galilea, Galilea es un lugar tan simple, no puede ser. ¿Sabes que esa Galilea es muy increíble, verdad? Porque os voy a decir una cosa, estaba predicho en la Biblia, mira qué interesante. Tenía que ser de Belén. Y una de las cosas más hermosas que tienes que entender es que Jesús no nace en Belén. Jesús es de Galilea. Entonces, ¿qué dice él? Pero no estaba en Belén. ¿No nos conocemos allí? ¿Ves qué cosas hace Dios, verdad? Oficialmente, él es de Galilea, pero cuando bebe, pasa por Belén. Quiero decir, ¿qué es esto? Es el Dios que tamiza realmente la mentalidad de las personas. En otras palabras, siempre que veas a las iglesias pensando algo sobre el Apocalipsis, no será así. Porque ellos esperaban el Apocalipsis, no es así. ¿Cuál era su Apocalipsis? La venida del Mesías. Todas las sinagogas estaban esperando el Apocalipsis. El día que el Mesías venga, destruirá a los romanos y nos dará la victoria. El reino. ¿No es así? Y el reino en sus cabezas era Israel, libre. Israel, poderoso sobre el mundo. Israel, más poderoso que Roma, de César. ¿Entiendes? Entonces viene Jesús. ¿Y cómo viene Jesús? Todo diferente de lo que ellos esperaban. Y no es así. No viene diferente, equivocado. Viene diferente con otra interpretación. ¿Está Belén en la profecía? Sí, está. ¿Y está Belén en la vida de Jesús? Está Belén, pero no es como ellos esperaban. ¿Hay reino en la vida de Jesús? Sí, hay, pero no es como ellos esperaban. Esto nos prueba tantas cosas. Esto prueba que ahora, cuando Jesús venga, será lo mismo. ¿Qué pensáis que será la gran tribulación? ¿Qué pensáis que serán las plagas? ¿Qué pensáis que serán los dos testigos? ¿Qué pensáis que será el antimesías? Lo mismo. No será como dicen ellos. Será lo que está en la Biblia, pero con otra interpretación. Esto prueba cuán cierto estamos. Y cuán equivocado está todo. Entonces, los líderes del templo, viendo esa confusión, corrieron hacia los policías y preguntaron por qué no arrestaron a este hombre en los primeros días de culto. ¿Por qué? Sigue enseñando, libremente, sin que ustedes hagan nada. La otra vez pedimos que lo arrestaran, ustedes fueron lentos. Pero hay Matix. Ahora, en el día más importante de la fiesta, él debería estar arrestado o ni siquiera debería haber entrado. Ustedes permitieron que entrara y hablara aquí dentro. ¿Saben lo que dijeron los policías? Algunos policías dijeron a los líderes del templo: sucede, señores, que nunca hemos visto a nadie enseñar de esta manera, como él. Con odio, exclamó uno de los líderes religiosos. Ustedes también fueron contaminados. ¿También fueron engañados por ese impostor? Tenía que ser esta clase baja de policías sin formación para creer en un hereje, como ese. Vean si alguien de nuestra posición, de la clase de los fariseos, saduceos, alguien de la élite creyó en él. No, pero ustedes, idiotas, creyeron. ¿Ustedes creen que está escrito así? Está escrito que los fariseos dijeron, ustedes, este pueblo despreciable, insignificante. Chusma. Este pueblo. Ayúdame aquí con las palabras. ¿Qué diríamos hoy en el lenguaje de hoy? Este pueblo. Son la clase C para creer en este tipo. Son unos idiotas. Gente, llamaron a los policías idiotas. ¿Ustedes creen en eso? ¿Por qué nadie de nuestra clase creyó en él? Porque somos sabios.
Pero ahora está revelado. ¿Por qué no lo arrestaron? Vamos allá. Pero Juan revela quién estaba detrás de la orden de que los policías no arrestaran a Jesús y confiaran en sus enseñanzas. Nicodemo. Nicodemo aparece. Están discutiendo con los policías. Cuando Nicodemo ve todo, se acerca, se revela. Y siendo el maestro de los maestros respetados en todo Israel, dice, no podemos condenar a nadie sin antes escuchar. Y debido a la posición de Nicodemo, cuando vieron a Nicodemo, ya entendieron todo. Ahí, ya habían entendido por qué Jesús se había infiltrado. ¿Quieres decir, Nicodemo hacía un papel para Jesús, que lograba colocar a Jesús dentro de los lugares más difíciles? Para Jesús, hablar por algunos minutos. Y con la protección de los policías. Y, debido a la posición de Nicodemo, la discusión terminó y todos se fueron a casa. Mira la importancia de Nicodemo en la vida de Jesús como juez de la Corte Suprema. Increíble, ¿verdad? Muy hermoso. Juan 8. Otro día. Intentando incriminar a Jesús, los religiosos trajeron a una mujer que fue sorprendida en un acto flagrante de traición, y preguntaron ya con la certeza de que Jesús iría en contra de la Biblia, como históricamente siempre lo hacía. Oh, Jesús, aquí tenemos un flagrante. Según la Biblia y nuestra Constitución, como sabios de nuestro país, ella debe morir apedreada. ¿Qué nos dice usted? Sin responder verbalmente, Jesús se inclinó y comenzó a escribir con el dedo en el suelo. Aquí en la Biblia de Janio Codas decimos, ¿verdad? ¿Qué estaba escribiendo? Ya estaba escribiendo la segunda Biblia. Bri Radacha. ¿Qué estaba escribiendo? Un nuevo contrato para que lo firmemos. Y ellos insistieron, ¿no vas a responder? Y él escribiendo en el suelo. Entonces Jesús, viendo que insistieron mucho, se levantó y dijo, si alguno de ustedes nunca ha errado, que tire la primera piedra sobre ella. Se inclinó nuevamente y continuó escribiendo en el suelo. Los que lo oyeron fueron saliendo, uno a uno, comenzando por los más viejos. Eso es, Marley, tenemos, vamos a tener, nosotros tenemos. Los que oyeron fueron saliendo, uno a uno, comenzando con los más viejos. Jesús se quedó solo, con la mujer de pie delante de él. Quiere que entiendas que no es que se fueron y se marcharon. El lenguaje está truncado en la traducción del arameo. Es que todo el mundo se fue, se alejaron de la escena. Quiero decir, todo el mundo dejó las piedras y se fueron alejando, cuando se quedó solo él y la mujer en la escena. En el contexto, en la situación, entonces, mirándola, Jesús se levantó de nuevo y dijo, todos se han ido. Entonces, ya no hay condenación para ti. Id. Y nunca más seas infiel. Es importante recordar eso. Jesús perdona, pero nunca más. Entonces Jesús se levantó nuevamente y le dijo a la mujer, todos se han ido. Estás perdonada, pero nunca más. Viendo eso, algunas personas se acercaron y Jesús comenzó a enseñar, yo soy la luz. Salgan de las tinieblas, de la ignorancia. Entonces, quiero que entiendas, los que la acusaron soltaron las piedras y se alejaron de la escena. Pero lo que él va a enseñar ahora tiene que ver con la situación. Continúa ese Jesús con la pedagogía que amo. ¿Quién trajo la enseñanza ese día? ¿Qué sucede en las iglesias? Voy al hotel, 5 estrellas, pagado por el diezmo de los fieles, para concentrarme, después de comer mucho, y Dios me va a revelar dentro del hotel el mensaje de esta noche. Oh Espíritu Santo de Dios, estoy aquí en este hotel maravilloso, gracias por mi esposa, mis hijos hermosos, mi cochazo, quiero que me reveles. ¿Qué voy a predicar esta noche? Así es como funciona, ¿no?
Solo que para Jesús no era así. Para Jesús no había guión. Para Jesús, él iba a enseñar, lo que no era el Espíritu Santo, que traía el tema. Quien traía el tema era cualquier persona, incluidos sus adversarios. ¿Quién es el que traía el tema de la noche? Los bíblicos, los propios legalistas. Ellos trajeron a la mujer y ellos trajeron el tema. Entonces, cuando él empieza a hablar, yo soy la luz, es porque todos salieron de escena. Y, poco a poco, se fueron acercando porque vieron aquella situación. Presenciaron toda la situación y se acercaron de nuevo. Y vieron allí un milagro. Porque si no lo entiendes, esta mujer fue resucitada. Hay mucha gente que solo piensa que Lázaro fue resucitado, solo, Talita Kumi. No, esta mujer fue resucitada, ella estaba muerta. Su pena de muerte terminó, ella estaba en la horca, estaba muerta, ¿no estaba muerta? Jesús la devolvió a la vida. Entonces, quiero decir, el milagro que hizo fue impedir que muriera. Y allí, cuando esta mujer temblando, puedes imaginar, llorando, angustiada por la oportunidad de seguir viva. Él dice, yo soy la luz, porque ve que las personas están encantadas con la situación. Estaban acostumbrados a ver a la mujer siendo apedreada, no a ver a una mujer ser liberada. Y es en ese momento que otros fariseos se acercan. Está todo el mundo allí, unos pasos adelante, y se acercaron y dijeron, ¿cuál es la fuente de tus enseñanzas? ¿Hablas solo de ti mismo? ¿Por qué no hablas de Dios conforme está en la Biblia? Veo mucho eso, no es así. ¿Cómo es? ¿Cuántas veces escuchamos eso aquí? No es así. ¿Por qué no predicas la Biblia? Vuelve al Evangelio. Vuelve al Evangelio, simple, Raquel. De responder Jesús, aunque use la Biblia para enseñar algunas veces. O aunque no, use la Biblia, todo lo que digo es verdadero. Pero ustedes juzgan por estándares y sistemas humanos. Yo solo juzgo. Generalmente no juzgo. Cuando juzgo, él dice, juzgo con justicia. ¿Por qué está diciendo eso? Porque acababa de venir de una situación de juicio. Tu Biblia separa esa situación, pero no hay separación, la situación continúa. Entonces, él dijo ahora a los mismos fariseos allí y a otros que se acercaron, dijo, mira, yo no juzgo, y en tu Biblia hay un error, porque en tu Biblia está así, Jesús dijo así, yo nunca juzgo. Entonces, en el otro versículo, él dice, ¿y cuándo juzgo? En tu Biblia está exactamente así, puedes ver. Nuestra Biblia está así, yo nunca juzgo. Luego en el otro versículo, ¿cuándo juzgo? ¿Juzgo o cuándo juzgo? Pero el lenguaje hiperbólico, yo nunca juzgo, no es nunca. Y en tu Biblia también, en ese mismo capítulo, está escrito así, todos se fueron. ¿Se fueron? Ellos están allí. ¿Cómo que todos se fueron? Entonces, ves, la Biblia tiene estas hipérboles. Hay que entender esta cuestión. Yo solo juzgo por la justicia, no por vuestra Biblia. Entonces, no es que la Biblia esté equivocada. Quiero decir, tu Biblia está mal traducida. Pronto iré a donde no pueden ir y mira qué interesante. Antes pensaban que él iba a otro país. Eso no es. Para él, huir de los policías para no ser arrestado. Eso no es. Ahora, estos religiosos aquí pensaban que él estaba hablando de suicidarse. Porque era común, como también es común hoy, que líderes herejes se suiciden. Ellos pensaron, a donde yo voy, no podemos ir, él se va a matar. ¿Qué cosa, no? ¿Es así o no es? Y no es así hoy. ¿Sabes que es el mismo lenguaje? ¿Sabes cuántas veces me han dicho ya que soy un líder hereje y que luego os llevaré a todos a una montaña, para que nos matemos juntos? ¿Sabes cuántas veces ya me lo han dicho? Eso es el mismo espíritu. No es el mismo espíritu, es el mismo espíritu. Bien. Pero algunos judíos creyeron en su enseñanza y a esos Jesús les dijo, sean constantes. Y serán mis alumnos. Y conocerán la verdad y la verdad os sacará del sistema.
Gran versículo usado por Bolsonaro, ¿verdad? Pero, ¿de qué sistema está hablando? ¿Tú crees que les gustó eso? Siempre lo leemos, ¿verdad? Conocerán la verdad es verdad. Hermoso. No fue nada hermoso ese día. No les gustó eso. Cuando Jesús dijo, conocerán la verdad, serán mis alumnos y seréis liberados. Ellos dijeron, ¿liberados de qué? No te entiendo, Jesús. Somos judíos, somos hijos de Abraham, somos de la Biblia, somos de la iglesia. ¿Liberar de qué? Nací en una familia cristiana, siempre he sido de la iglesia, siempre he sido católico, siempre he estado con el Evangelio, me bauticé, recibí el Espíritu Santo, me dio dones, me dio todo. Y este es el que digo que tengo que liberar de. ¿Qué? ¿De qué sistema estás hablando, profesor Jesús? Somos de la iglesia, hijos de Abraham, somos libres. ¿Por qué tenemos que liberarnos? Nosotros somos esclavos. ¿Te has imaginado la escena, uno mirando al otro, diciendo, ¿recuerdas alguna vez que fuimos esclavos? ¿Alguien aquí fue esclavo? No te entiendo. Entonces era uno, ¿sabes? Era difícil enseñar, ¿sabes? Era un ambiente difícil, no muy diferente de este chat, de vez en cuando. Después de un nuevo método, está mejor si conocen la verdad, verdaderamente seréis libres, porque aún no lo son. Están con el vaso lleno y es precisamente eso lo que él dice. ¿Piensas que es una frase mía? Él dijo así, pues no, hay lugar para la verdad en ustedes. En tu Biblia está escrito así, mis palabras no caben dentro de ustedes. Es decir, está muy lleno. Es hermoso, ¿verdad? Es exactamente lo que enseñamos aquí todos los días. Vaso lleno. Dicen ser liberados, pero están bajo numerosos dogmas. Dicen ser hijos de Abraham, pero no hacen lo que Abraham hizo. Dicen ser de Moisés, pero no obedecen lo que la Biblia realmente quiere decir. Entonces, algunos gritaron, mira, quiero que prestes mucha atención. El ego nunca cambió. El ego tiene 6.000 años. El ego es increíble. Cuando él dijo así, cuando él probó, ¿verdad?, en su respuesta, que él prueba, que él dice así, ustedes son liberados, pero tienen dogmas. Ustedes son hijos de Abraham, pero nunca hicieron lo que Abraham hizo. Ustedes que son de Moisés, pero no obedecen la Biblia ni entienden la Biblia. Cuando su argumento fue muy bueno, ellos cambiaron el argumento. Esto es muy interesante, porque cuando me senté con los testigos de Jehová y probé la pirámide de Charles Taze Russell, ellos dicen, pero ya no es más. Taze Russell, considerado el fundador de los testigos de Jehová, ahora cambió. Y cada vez que logras llegar a algo, cuando digo, William Branagh dijo esto y no sucedió. Pero es que ni siquiera es importante. Cuando llegas a la Iglesia Universal y dices, Edir Macedo, no importa el obispo, importa mi iglesia y mi corazón. Cuando hablas del Papa, el Vaticano, la historia, la Edad Media, la peste negra. No importa. Lo que me importa es que es un lugar para hacer mis oraciones. Es el mismo espíritu hoy. ¿Quieres ver el mismo espíritu? Cuando vieron que no había funcionado, que eso de ser hijo de Abraham no había dado resultado, que eso de ser hijo de Moisés no había funcionado. Entonces dijeron, somos hijos de Dios. Esto también sucede mucho cuando vamos a decirle a la gente que Dios no habita en templos hechos con manos humanas. Tienes que entender que la adoración no es hacia arriba. Que la oración es deseo. Cuando empiezas a hablar con las personas, ¿sabes lo que dicen? ¿Lo has visto? No importa, yo sé que el templo. Nunca lo supe, nunca lo supe. Entonces, ese día, él lo sabe. Sé que el templo no es la casa de Dios, sé que la iglesia somos nosotros, pero aún así voy. ¿Por qué? Y aquí hicieron lo mismo. Somos hijos de Dios. Como dije, si de hebreo no funcionó, entonces va Dios mismo, ¿no? Entonces, Jesús responde, y él no para, no para. Jesús dice, ¿por qué mi lenguaje no es claro para vosotros? ¿Sois incapaces de escuchar lo que digo? Increíble, ¿verdad, gente? ¿Ha cambiado algo? No ha cambiado nada, nada. Mira este texto aquí, mira este texto aquí, y dime si ha cambiado algo.
Si Dios fuera vuestro Padre, me escucharíais con atención. Pero como no podéis entenderme pensando que ya estáis salvados, os digo que vuestro padre es el diablo. Ahora el ego está tocado. Es interesantísimo, ¿verdad? Y es interesante cuántos vídeos hay en mi contra en internet y personas diciendo, este enseña satanismo, sincretismo, y su padre es el diablo, porque el diablo es maligno, es homicida, es mentiroso desde el principio. Gente, ¿a quién está hablando Jesús? ¿Ese texto? Para los religiosos de la Biblia. Cuando Jesús dijo, vuestro padre es el diablo, porque el diablo es el padre de la mentira, ¿a quién está hablando? A ellos. ¿El diablo ahí es para quién? Digo diablo porque el diablo es la mentira, el ego. Y cuando dicen estar libres, son, en realidad, esclavos del sistema religioso. Él está demostrando a ellos cuán esclavos eran. Al oír hablar sobre el diablo, algunos con odio dijeron, tú que hablas por el demonio. En tu Biblia está demonio, pero me imagino que dijeron así, tú que estás con el diablo. Bueno, hoy, ¿no? Bueno, hoy. ¿No ves que hoy vas a hablar con las personas y dices, mira, el diablo es el ego? Tú también tienes ego. ¿Quién eres tú para decir eso? Si tú eres el dueño de la verdad, tú también tienes ego. ¿Quién está con el ego? Aquí eres tú, que quieres sacar a las personas de la iglesia. Y ellas respondieron, diciendo, ¿quién tiene el diablo eres tú? ¿Quién es mentiroso eres tú? Debía ser muy difícil, ¿verdad? Muy difícil enseñar a esta gente. Entonces Jesús, estáis endemoniados. Sí, entonces es. En realidad, cuando se habla de demonio ahí, no es demonio, es. Está truncada la traducción. En realidad, fue solo un toma y daca, ¿no? Jesús dijo, vosotros tenéis al diablo. Tú que tienes al diablo. Hoy, Jesús dijo, vosotros sois el propio demonio, y ellos dijeron que quien tiene demonio eres tú. Es solo una devolución. Ahora, habla rapidito. No, es difícil. Igual, el espíritu es el mismo, no cambia. Al contrario. ¿Sabes lo que respondió Jesús? Al contrario, yo estuve con Abraham. Jesús va a complicar cada vez más. Al contrario, yo no soy el diablo, no tengo demonio. Yo estuve con Abraham. Sé de lo que estoy hablando porque yo estaba allí. Entonces se rieron mucho. Se rieron y dijeron, no ha llegado ni a los 50 años de edad y tiene 32. Y dijo que estuvo con Abraham. Dios mío. Entonces, para empeorar completamente, Jesús dice, les aseguro, que antes de que Abraham naciera, yo soy. No hay manera, ¿verdad? ¿Sabes lo que pasó cuando dijo eso? ¿Lo sabes? ¿Sabes por qué Jesús hizo eso, verdad? Jesús fue empeorando porque vio que allí no había tierra fértil. Él intentó una, dos, delta, oportunidades. La cuarta vez dijo, no se puede. ¿Sabes lo que voy a hacer ahora? Les voy a dar lo que quieren, les voy a dar una blasfemia. Porque, en realidad, él dijo la verdad, pero es una verdad que para ellos es blasfemia. Aunque él dijo la verdad, pero es una blasfemia. Voy a darles una blasfemia que ellos buscan y así se detendrán. Y se detuvieron, realmente se detuvieron. Mira aquí, entonces recogieron piedras para apedrearlo. Pero Jesús se escondió. Y salió del patio del templo. Revela. ¿Hasta cuándo nos dejarás en suspense? Yo y el Padre somos uno. ¿Qué conexión? Está todo conectado. ¿Por qué conexión? ¿Por qué comienza? Con una mujer que es librada de la muerte por lapidación en sus manos y termina con él. Casi lapidado. Por las manos de los mismos. ¿Está conectado o no, verdad? Comienza con él escribiendo en el suelo. Y termina con él teniendo que huir de allí. Porque si no, dentro de poco él salva a esa mujer y es el quien muere. Juan 9.
Entonces te pregunto, ¿cómo voy a dejar pasar estos pasajes? No da un intento, arréglalo. Son pasajes absolutamente exclusivos. Jesús dio a un ciego de nacimiento. Sus alumnos preguntaron, profesor, ¿quién pecó para que este hombre naciera castigado como ciego? Mira que sus alumnos todavía no entendían nada de la conciencia. Ex místicos, no. Jesús les dijo, ni él ni sus padres pecaron. Entonces, el iluminario aquí de Jesús es un desmitificador de Jesús, para explicar que Dios no elige quien nace así o quien muere de otra forma. Como sabemos, Él lo interfiere porque Él es justicia. Entonces, el hombre con saliva y tierra mezclados en los ojos fue al estanque de Siloé a lavarse. Lávate. Y ahora veía perfectamente. Entonces, los líderes de la iglesia mandaron llamar al ex-ciego y a sus padres, preguntando 3 veces como manda la ley, quién lo había curado y más. ¿Cómo fue curado? Entonces se convirtió en una cuestión judicial, se convirtió en un caso de policía, un informe. Hicieron un informe de ocurrencia, lo llevaron a la comisaría al ciego y a los padres. Preguntaron al ciego, ¿cómo fue? ¿Quién te curó? ¿Cómo te curó? Ah, no sé exactamente quién es. Es famoso, todo el mundo habla de él, hace esto, pero no sé exactamente cómo es. Al saber que fue en sábado, y con saliva y tierra, porque Jesús hacía este propósito sin necesidad de hacer estas cosas. Pero dándoles lo que querían, dijeron, ¿se dan cuenta? Tierra, saliva. ¿Lavar? No. ¿Tanque de Siloé? Eso es hechicería, eso es brujería, eso es satanismo. Y va en contra de la Biblia en el día sagrado, es decir, rompe el mandamiento que cura en sábado y además se esconde, cura, huye, no se revela porque pidió que no lo contara ni peor. Él usa el modus operandi que parece ser hechicería. Muy interesante eso. No está en ningún evangelio, pero está implícito allí. De tanto que lo llamaban, que ya hemos visto aquí 72 veces lo llamaron endemoniado y satanista. De tanto que lo llamaban endemoniado, que está implícito porque él curaba con salífano. Él curaba con saliva precisamente, además de la cuestión de la saliva, que revelé que no se podía ni escupir en sábado, que tiene esa cuestión, él aún escupía no solo para trabajar en sábado y hacer lodo y hacer barro, que no se podía hacer eso, era contra la Biblia, pero lo hace para dar argumentos de hechicería. ¿Queréis llamarme hechicero? Adelante, adelante. Allí. ¿Qué cosa? No. Al ver que los padres y él confirmaran la cura 3 veces, como manda la ley a través de testigos, gritaron. Es interesante, es el padre, la madre y el hijo. 3. Confirmando 3 veces. Está probado. Vosotros sois alumnos de Jesús. Nosotros somos alumnos de Moisés. Y los padres y los ciegos dijeron, mira, tú lo estás diciendo, yo ni siquiera sabía que era Jesús. Ahora que estás diciendo que fue Jesús, vaya, increíble, quiero conocerlo ya. Estás diciendo que soy su alumno, pero sí, no lo soy. Quiero serlo a partir de hoy, porque él me curó. Yo era ciego ahora, mira. Los padres y los ciegos dijeron, no sabemos mucho sobre él, pero que él es el Mesías está comprobado con este milagro. Y ustedes, líderes de la iglesia, deberían creer en él también. Los líderes gritaron, ¿naciste ciego porque tus padres pecaron? Aprovecharon y señalaron a los padres. ¿Cómo? ¿Se atreven a entrar aquí en la delegación sinagoga y enseñarnos? Y los expulsaron de la sinagoga. Jesús, al oír, sabiendo
que fueron expulsados de la sinagoga fue a encontrarlos. Al encontrarlos, les dijo: lamento lo que les hicieron en la iglesia, pero os digo, ellos son los verdaderos ciegos. Entonces, un líder que estaba allí espiando, como siempre, preguntó: ¿estás diciendo que todos los pastores, rabinos y sacerdotes son ciegos? ¿Es eso lo que entendí, Jesús? Siempre hay uno espiando, ¿verdad? Él dijo: estás diciendo que toda la liderazgo es ciega. ¿Es eso lo que te oí decir? Jesús dice: en verdad, como decís que podéis ver, entonces la culpa de vosotros permanecerá para siempre, porque juzgáis poder ver. ¿Ves? Otra maravilla de la verdad relativa absoluta. Quiero decir, si se juzgaran ciegos, yo vine por los ciegos. Pero como tenéis el vaso lleno, pego, y pensáis que veis, entonces seréis juzgados en aquel día como aquellos que ven. Nunca podrán en aquel día decir: no vi, no sabía, no entendía. Siempre dijisteis que sabíais, que entendíais y que veíais, entonces seréis juzgados así. Bonito, ¿verdad? Dime, para los que no ven, los que piensan que ven serán ciegos para siempre. Revela. Ese es tu criador que, en Delta, la leche tiene algún valor. Pero si la leche se estropea, se convertirá en yogur, que vale más que la leche. Si el yogur se estropea, se convertirá en queso, que vale más que el yogur y la leche. Ese es tu Dios. Esa es la matemática de tu Creador. Tienes humillado y despreciado como pecador, herece, sea lo que sea, los muchos títulos de humillación del sistema vales cada vez más para Dios. Si te humillo y más aún, yogur. Si te humillo y más aún, queso. Si te humillo y más aún, un queso cada vez más caro. Y mira que hay queso caro. Mediante las grandes revelaciones de este capítulo y de esta clase, a partir de hoy, a partir de hoy vas a decir: ¿las iglesias salvan? Sí. Salvan cuando expulsan a las almas. ¿Es eso? Muy bien. Mostrar al pueblo aquí. Hoy aquí, con la llegada de Julia Elsen, Priscila. Aquí no ha arrebatado, aquí hay Marte. Este profesor de Nazaret es un pecador. Todos vosotros. Este hombre es peligroso. Ah, pero solo estoy comenzando.